La reentrada era el momento más crítico del transbordador. En febrero de 2003, Booster ignition and liftoff of Space Shuttle Columbia with a multitude of national and international space research experiments. recordó lo realmente peligroso e increíble que era lo que hacía. Empezó su descenso desde la alta atmósfera de la Tierra, a más de 28.000 km por hora, rompiendo las moléculas de aire y creando una nube de plasma alrededor, cuando desde Houston detectan un terrible problema. Una espuma del tanque de combustible externo se había desprendido durante el despegue, dañando una de las piezas más importantes del borde del ala, lo que permitió que la estructura de aluminio se fundiese, y a los pocos kilómetros el ala izquierda se desprendiese por completo, haciendo pedazos toda la nave. Un agujero de poco más de 15 centímetros lo puso en jaque. Aún así, el programa del transbordador llegó a hacer 135 vuelos. En este vídeo veremos la ingeniería que hay detrás de las tres fases principales para aterrizar un transbordador desde el espacio. Nuestro aterrizaje empieza en una órbita baja de la Tierra, a unos 120 kilómetros de altura y una velocidad de crucero de 28.000 kilómetros por hora. Para que os hagáis una idea, a esa velocidad el transbordador da una vuelta a la Tierra cada 90 minutos y hace un Madrid-Nueva York en tan solo 12, mucho mejor que el Concorde. Así que el primer objetivo sería frenar, pero para hacerlo no se pueden encender los tres motores gigantes que lo habían llevado hasta ahí, porque cuando el transbordador despegaba, los dos motores de combustible sólido tan solo duraban unos 2 minutos y después se soltaban y caían al mar. Solo quedaba el tanque externo principal del transbordador, con más de 750 toneladas de combustible líquido. Era lo que usaba la nave para potenciar sus tres motores que lo llevaban hasta órbita, y después también se desprendía de él, por lo que para cuando estaba flotando en su órbita ya no tenía combustible. Lo que sí le quedaba eran esos pequeños motores de maniobra, con una potencia ridícula comparada con los motores principales, pero que eran justo para esto. Y es que en realidad bajar del espacio no es tan difícil. Lo único que hacía falta era desviar la trayectoria lo suficiente para entrar en la atmósfera, y eso se conseguía reduciendo la velocidad tan solo 1 km por segundo. Por lo que el problema no era cuándo tenía que frenar, sino la precisión con la que tenía que hacerlo. Y es que si frenaba muy poco, cabía la posibilidad de que llegase con tanta velocidad a la atmósfera que rebotase hacia afuera como una piedra en el agua. Y si frenaba demasiado, iría contra las capas más gruesas de la atmósfera antes de haber frenado lo suficiente, y se destruiría. Esto es lo que se llamaba el pasillo de reentrada. Después de 3 minutos colocándose en este pasillo, ahora tenía 30 minutos hasta llegar a las primeras capas de la atmósfera, aunque iba al revés, por lo que utilizando esos motores de maniobras en el morro podía darse la vuelta, colocándose exactamente a 40 grados, listo para pasar la fase que podría desintegrar la nave. Al entrar en contacto con las capas más altas de la atmósfera, la velocidad es tan grande que la fricción con el aire empieza a aumentar la temperatura, llegando a más de 1650 grados. Esto ioniza el aire, haciendo que las partículas se separen y se genere un plasma alrededor del transbordador. Nada parecido se había intentado antes. El diseño de las cápsulas de reentrada ya eran lo suficientemente difíciles para aguantar la temperatura, y ahora había que combinarlo con todas las necesidades de un avión. Además, no podía utilizar materiales que ya se habían probado en las aeronaves más rápidas construidas, que también estaban sometidas a calor intenso, como el titanio del SR-71 o el Inconel del X-15, ya que el peso lo hacía imposible. Estos materiales pesaban un 80% más que la misma estructura hecha de aluminio. La máxima temperatura del aluminio es de 177, una temperatura 10 veces inferior a la que se encuentra el transbordador durante la reentrada. Aún así, su estructura era básicamente de aluminio, por lo que era muy importante mantener el plasma de la reentrada alejado de la delicada estructura del transbordador. Como se pudo ver en el accidente del Columbia, podía acabar destrozándolo todo. Para eso hay una forma muy inteligente de mantener las altas temperaturas alejadas de la estructura, utilizando solo aerodinámica. Cuando un avión supersónico rompe la barrera del sonido, aparta las partículas de aire tan rápido que se comprimen alrededor de la nariz del avión y genera una zona de aire muy comprimido, una onda de shock. En esta pequeña región, la temperatura y la presión aumentan exponencialmente. Es por eso que el morro del SR-71 podía llegar a más de 300 grados, a tan solo los 3000 km por hora. Pero cuando a la misma velocidad tienes una forma redondeada, aparece una onda de choque separada en forma de arco. Esto permite que el área comprimida esté más lejos de la superficie y por lo tanto el calor que llega a la nave sea mucho menos. Es por eso que los vehículos de reentrada tienen esta forma, y por lo que el transbordador estaba diseñado con un morro redondeado. Incluso con esto, la temperatura que sí llegaba a las losas no bajaba de los 1650 grados, y por eso eran tan necesarias las famosas 20.000 losas de silicio que tenían que estar hechas a medida para cubrir toda la superficie. Su funcionamiento se basaba en conducir muy mal el calor, tan
mal que nunca llegase a transmitirse a la estructura de aluminio. Imagina que coges una barra de metal y le das con una llama en una punta. En poco tiempo acabarás notando el calor en tu mano en la otra punta. Pero si lo haces con una cuchara de madera, no lo notarías hasta después de varios minutos. Esto es lo que se conoce como coeficiente de conductividad térmica, y es la razón por la que puedes meter un cubo del material de las losas del transbordador en un horno a 2000 grados y sostenerlo con la mano solo sacarlo. Al igual que la madera, el calor del centro al rojo vivo nunca te llega. Para conseguir que este material conduzca tan mal el calor, se hacía con una pasta de fibras de silicio que se mezclaba con agua. Al meterlo en el horno, el agua se evaporaba y hacía que el material fuese más del 90% aire, generando todos estos poros. Y justamente todo ese aire y el material cerámico evitaba que transmitiese el calor. Después se cortaban a la medida exacta y se cubrían con esta plancha negra que ayudaba a radiar la temperatura más rápido. Pero había una parte incluso peor, para las cuales ni estas losas eran suficientes, y es la parte responsable del accidente del Columbia: los bordes de ataque de las alas, que estaban en directo contacto con el aire y generaban su propia onda de choque. Contaban con el material más resistente del transbordador, carbono reforzado con carbono, capaz de aguantar hasta 1800 grados, con el añadido de que la unión entre estas piezas y la estructura de aluminio era titanio, justamente para ralentizar el calor que se transmitía. El calor no era el único problema. Durante este proceso tenían 12 minutos sin comunicaciones con tierra. Aquí estamos a tan solo 8000 kilómetros del punto de aterrizaje, pero los problemas no han acabado. A medida que el aire se hace más denso, las alas, que no habían tenido ninguna utilidad hasta ahora, empiezan a generar sustentación. El transbordador es efectivamente un planeador al que no podemos añadirle energía y que tiene que acertar en una pista de 4 kilómetros de largo. Cabecear no es una opción para subir o bajar, porque todavía tiene que mantener los 40 grados de inclinación para mantener el escudo térmico y no desintegrarse. Al no poder cambiar el ángulo, no podemos cambiar la sustentación, pero sí podemos cambiar la dirección. Al girar el transbordador, la fuerza se divide en horizontal y vertical, consiguiendo reducir la fuerza hacia arriba. Por ejemplo, si ve que está cayendo demasiado rápido, puede girar menos para aumentar la fuerza hacia arriba y caer más despacio. Y si se está pasando, puede girar más para caer más rápido. Así conseguía un sistema con el que controlar la caída. Sin embargo, al girar la nave nos estamos yendo del curso, por lo que la solución a la que solo un grupo de ingenieros de la NASA podría haber llegado es que cuando te estás yendo muy de lado, giras hacia el otro. Hasta este momento lo más importante había sido la reentrada, pero una vez el calor extremo deja de ser un problema, la preocupación pasa a ser cómo aterrizas el transbordador en la base desde la que salió. Ahora sí era el momento de ajustar el ángulo de ataque, reduciendo esos 40 grados, hasta que llegase a los 3000 kilómetros por hora, donde pasa a ser una nave cayendo desde el espacio a comportarse como un avión. Hasta ahora ha estado volando en piloto automático, con 5 ordenadores con una capacidad de 1 megabyte, que ni siquiera bastaría para guardar una foto hoy en día. Pero ahora, a medida que se acerca a la pista, el vuelo pasa a ser manual, y aunque los controles eran exactamente iguales que los de un avión, el transbordador no tenía nada que ver con ningún avión que existiese. Al tener una aerodinámica pensada para caer del espacio sin fundirse, el transbordador era prácticamente incapaz de generar sustentación en vuelo. Para que los pilotos de la NASA pudiesen entrenar, simularon lo mal que planeaba el transbordador, modificando 4 Gulfstream Jets que volaban con el tren de aterrizaje bajado, los motores funcionando en reversa y los flaps puestos hacia arriba. Se referían a él como un ladrillo con alas. Los pilotos, volando este ladrillo asistido por el control de tierra, tenían que llegar a la pista de forma tangencial. Para eso hacían una espiral de 5 kilómetros de diámetro justo antes de llegar a la pista y acabar completamente alineado al final de la espiral. Ahora la pista estaba a tan solo unos kilómetros, pero llegar hasta el suelo no iba a ser tan fácil. En un avión comercial, el descenso típico sigue una pendiente de 3 grados, a unos 250 kilómetros por hora, pero con lo mal que volaba el transbordador tenía que ir muchísimo más rápido, y acababa con una pendiente de 20 grados a 500 kilómetros por hora, bajando a más de 190 kilómetros por hora. Como no puede tocar el suelo sin desintegrarse a esa velocidad, se hacía un último movimiento a unos 600 metros, frenando lo suficiente como para aterrizar. Con tan solo 90 metros de altura se desplegaba el tren de aterrizaje y se lanzaba el paracaídas de frenado. Y tan solo 90 minutos después de haber empezado la maniobra de reentrada en el espacio, el transbordador tocaba tierra justo en el sitio desde el que se lanzó.